misas negras y sacrificios en nombre del demonio dejan al descubierto un mundo lleno de peligros y muestran unos asesinos implacables. Estamos preparando un nuevo y suponemos que interesante dossier para la noche del lunes. Esta vez les vamos a hablar de satanismo, les vamos a hablar sobre todo de los delitos que se cometen en nombre de Satán. Los signos que preceden a un ritual satánico se hacen visibles pocos días antes de que acontezca un acto demoníaco. Suelen ser profanaciones en los cementerios, donde aparecen invertidas las cruces o pintadas con los 3 seises, y a veces evocaciones al demonio. Los expertos en sectas luciféricas saben distinguir estos avisos, que a veces suelen ser actos vandálicos de gamberros o de jugadores de rol. En el mes de enero de 1990, coincidiendo con otro plenilunio, en el Albaicín granadino, no muy lejos de donde ocurrieron estos sucesos, Encarnación Guardia, de 36 años de edad, fue la víctima mortal de una ceremonia de exorcismo que llevaron a cabo Mariano Vallejo y las primas de Encarnación, Isabel y Enriqueta Guardia. Este crimen se le conoce como el del pastelero del Albaicín, porque Mariano Vallejo ejercía esta profesión. Mariano era hijo de una echadora de cartas, de quien decía haber heredado sus poderes. En una casa de Alta de San Luis, durante 12 horas, se dedicó a sacarle el demonio que se le había metido en el cuerpo a Encarnación Guardia durante su estancia en Francia. Encarnación murió por la ingesta de las pócimas. Era un caso más en la tradición demoníaca de este bello barrio granadino. Poco antes del suceso del Albaicín, el día 18 de septiembre de 1990, murió en Almansa una niña de 11 años, Rosa Fernández González, después de 49 horas de tortura en las que su propia madre, Rosa González Fito, curandera, y otras 2 mujeres, María Ángeles Rodríguez Espinilla y Mercedes Rodríguez Espinilla, la sometieron a un rito de exorcización para sacarle el demonio que tenía alojado en el cuerpo. Fue un crimen horrendo en el que los vecinos, aunque oían a la víctima, no denunciaron los hechos y permanecieron impasibles. Y otro programa ya veterano. La niña gritó 2 o 3 veces, decía, lo único que decía, mamá, acabas ya, mamá, acaba ya. Y entonces me volví parecía criminal, la habían matado y me tenían las cruces hechas así. Tenerse que tragar los propios pelos que se le arrancaban, tener que limpiar el suelo con su propia lengua. ¿Cuánto tiene que estar sufriendo esta persona que me pega? ¿Cuánto tiene que estar sufriendo? Porque se ve obligado a hacerlo para que yo pueda purgar esos pecados. Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy en Dossier vamos a hablar de los crímenes satánicos. Los crímenes cometidos por una o varias personas que dicen tener poderes y que se apoyan en otras para cometer terribles ritos en los que muere alguna persona. Hay algunos de estos ritos que se hacen en nombre de Satán, como por ejemplo los que van a ver en este programa. El asesinato de una niña en Almansa, en un rito, todo eso dentro de un rito tremendamente macabro, y luego después 2 crímenes cometidos en el Albaicín. Aunque también hay otro tipo de crímenes en los que la persona que dice estar poseída por el demonio mata a otro simplemente, él solo, sin apoyarse en nadie. Eso será la primera parte de Dossier de esta noche. En esta casa, la número 4 de la calle Valencia del pueblo de Almansa, en Albacete, vivía Rosa González Fito, más conocida en el pueblo como Rosa la curandera, su marido y su hija Rosa, de 12 años. Era el martes 18 de septiembre de 1990. Rosa se encontraba con 2 vecinas y seguidoras suyas, las hermanas María de los Ángeles y María de las Mercedes Rodríguez Espinilla, a las que les dijo que en la casa se había metido el diablo. Y
empezaron pues a romper figuras, libros, pinchar muñecas, arrancarle los ojos, a orinar por el suelo, empezaron a quitarse la ropa, en fin, de todo, que allí había un mal, ¿no? En todo este intervalo estaba ya la tía y el padre en la puerta, rezando, y ya hubo un momento en que mi hermana se puso de pies contra la pared y dijo que la venía un aborto y que vamos, que ella era la que tenía el mal. Y eché un poco de sangre, que lo que tenía era el periodo, no era otra cosa. Y entonces Rosa dijo que no era ella la que tenía el diablo, que era su hija. Entonces se acercó donde su hija, la empezó a apretar el vientre, es lo que vi. Le abrió las piernas y dijo que aunque tuvieran que coser a su hija, que vamos, que la iban a sacar, que estaba embarazada del diablo. Aquí comenzaron los terribles hechos. Rosa, la madre de la niña, ayudada por María de los Ángeles, se ocuparon de sacarle el demonio del cuerpo. Aunque de verdad lo que le extrajeron fueron la vagina, los ovarios y los intestinos en un largo y macabro ritual. Comenzó Rosa, no sé cómo comenzaría, mi hermana sujetaba y comenzó diciendo que vamos, que le iba a sacar el embarazo que tenía. La niña gritó 2 o 3 veces, lo único que decía, mamá, acaba ya. Su madre le hablaba del colegio, de cosas así, de los libros, que empezaba el día siguiente al colegio. Y en un momento dado me mandó que me acercara a ella, estaba tapada la niña con una manta y me puse mi cara con la de ella y la agarré de la mano y la hablaba. La niña me contestaba y ya llegó un momento en que Rosa dijo que estaba cansada, se le había cansado el brazo y le mandó a mi hermana que siguiera. Mi hermana siguió y me acuerdo que decía que vamos, que no estaba embarazada de uno, que estaba embarazada de varios y que era un nido, que venía uno tras otro, uno tras otro. Entonces yo, un momento que la miré la mano a la niña, me di cuenta que se estaba quedando blanca y las dije que la niña estaba quedando blanca, ¿no? Mi hermana me contestó que tranquila, que no pasaba nada, que tenía catalepsia y la niña estaba bien. Al desmayo que sufrió la niña, siguió un shock por la falta de sangre y 5 minutos después murió. Para entonces, el padre, que había estado toda la noche rezando en la puerta del dormitorio, ya había avisado a la policía. Sentimos que daban golpes en la puerta y era la policía, entonces Rosa hacía fuerza para cerrar la puerta otra vez, diciendo que era la policía y tal. Claro, la policía tiró la puerta, entró, se puso me parece que era un policía, a dar masajes a la niña. Yo ahí me di cuenta que la niña estaba muerta. Pero no vi ni sangre ni nada. El asesinato de la pequeña Rosa fue un horrible crimen ocurrido en una calurosa noche de verano que dejó aterrado a todos los familiares y vecinos que no se atrevieron a llamar a la policía. El miedo se había apoderado de todos ellos. Es una cosa que no me quería meter yo en ese tema, pero ya que me lo han puesto, pues voy a decirlo. Mire, lo primero que hay que saber de lo que va uno. Esa ni era curandera ni las que estaban alrededor. Y normalmente a esa mujer le tenían que haber hecho un exorcismo, como a la cría. Porque eso era cosa de exorcismo. Porque llevaba, como se dice, el mismo diablo. Todo apunta a que este parricidio fue cometido por una aprendiz de exorcista que llevó las cosas a un punto sin retorno. Y la realidad es que la única culpable fue, por una parte, la madre y por otra parte, los inductores espirituales del hecho, que siempre quedan impunes. Siempre quedan impunes. Y esa es una realidad concreta y tangible. En este país se están haciendo verdaderas barbaridades y muchos curanderos y muchos sanadores deberían, desde mi punto de vista, estar hoy entre rejas. La ciudad de Almansa, rica e industrial, aún padece el estigma que le dejó este crimen satánico. Me preocupa el que eso responde, yo creo, un poco al mundo de la subcultura, a los restos de subcultura que puedan quedar en Almansa. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar eso. Este crimen satánico se cometió en una zona donde se encuentra muy arraigado el curanderismo. Cuando una persona cree que tiene algo, se siente atacada. Las fuerzas diabólicas se manifiestan de diferentes formas. Una de ellas es la opresión en el pecho, y hay alguna vieja que me ha llegado a contar que al hacer así le ha cogido la pata negra al demonio pezuña. Esa persona que le ha hecho daño, como dicen mucho, el mal de ojo, por ejemplo, ese mal
Entonces estamos nosotros que podemos quitar ese mal. Hay mucha gente que quita el mal de ojo, como otra gente que se dedica a medir, lo hacen muy bien también, va muy bien. Pero ese mal que han puesto, ese mal de ojo, para eso estamos fuerzas superiores de energía, de mente. La mente influye mucho también. Con la mente puede hacer uno lo que uno quiera también. 17 meses después, se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Albacete y la sentencia dio por enajenadas a las presuntas culpables. Debemos absolver y absolvemos a las procesadas Rosa González Fito, de los delitos de parricidio y lesiones, y María Ángeles Rodríguez Espinilla, de los delitos de asesinato y lesiones de que eran acusadas, al concurrir en ambas la eximiente completa de enajenación mental. Asimismo, debemos absolver y absolvemos a María Mercedes Rodríguez Espinilla del delito de asesinato de que se le acusa, al no haber tenido participación en la ejecución de los hechos, y del delito de lesiones al concurrir en la misma las circunstancias eximente plena de trastorno mental transitorio, con todos los pronunciamientos favorables. La respuesta del pueblo de Almansa fue contundente e indignada, y a nadie le gustó la sentencia. Una buena hoguera y las tres que más. Ya lo creo. Claro que no es justo. Lo mismo que han hecho que hagan con ellas. Ahí se han equivocado, psiquiatra, un médico, lo que sea, o jueces incluso. Ahí no está bien. Pues la gente desde luego está muy disgustada, porque es que eso no, vamos, no es lo que se esperaba. No es lo que se esperaba, porque absolverlas de parricidio es una sentencia que no era lógica. Porque las tres en ese mismo instante locas no estaban. Así que, por supuesto, una podía estar, pero las tres no. Esas son unas asesinas. De locas para mí nada. Ahora, yo nunca he entendido lo que les pudo pasar, pero según los psiquiatras tienen la enfermedad parada, en el momento que se despierte pueden ser peligrosas, tienen que estar bajo vigilamiento psiquiátrico y no sé si ellas se tomarán por locas, pero de locas no tienen nada. Todavía siguen apareciendo pintadas en las capillas y cementerio de Almansa. Son signos demoníacos, similares a los del Apocalipsis o los que preceden a los rituales satánicos. El número del demonio no es el 666, que tanto se dice, es un número apocalíptico de la bestia, pero que puede estar relacionada con los jinetes del Apocalipsis. El número del diablo es el 2, tiene 2 cuernos, tiene 2 pezuñas y tiene un tridente que tiene dos dientes. Por supuesto, se dice que cuando el demonio daba un veredicto, ponía el tridente para abajo. Sabemos perfectamente que hay vinculados a movimientos, sobre todo luciferinos en España, catedráticos de universidad, gente que está muy metida en el mundo de las finanzas. Y la realidad es que sabemos perfectamente también que se hacen viajes al exterior, que se va a lugares no tan lejanos como Brasil, como Cuba, precisamente para practicar determinados rituales de santería, sobre todo santería que sabemos que admite el derramamiento de sangre. Pero si el castillo de Almansa es el punto elevado elegido como orientación para los demonistas de Albacete, el barrio del Albaicín es la altura elegida por los seguidores de Satán en Andalucía. Son 2 los crímenes que en pocos años han sucedido en este barrio hispano-árabe de Granada. El día 11 de noviembre de 1995 apareció muerto en un apartamento de la calle Aljibe del Trillo del Albaicín el joven Juan José Jiménez Artigas, de 28 años de edad, de profesión camarero. Todo indicaba que había sido víctima de un ritual satánico. Encontraron a mi hijo muerto en el apartamento que convivía con una mujer, hacía un par de meses que vivía con ella, en la calle Argibetrillo del barrio del Albaicín, y en el cual salió la noticia al día siguiente en el periódico, donde dicen que había sido un rito de vudú, y diciendo que mi hijo había dicho que tenía un espíritu poseído en el cuerpo, y cuando yo en la vida he oído decir eso de mi hijo. La presunta asesina del joven fue Concepción YT, una mujer de origen británico, más conocida como Karen, prostituta experta en sadomasoquismo. Al decir de sus vecinos, tenía tratos con el otro mundo. Con esta inquietante mujer vivía el joven Juan José
en el apartamento del Albaicín. Él no se ha relacionado nunca con ninguna secta ni con nada de eso, jamás. En toda la vida es que ni se lo he oído, ni decirlo a él, ni que nadie dijera tu hijo está en tal sitio ni en el otro. O sea que jamás me he enterado yo nada de eso hasta que ha salido en la prensa eso, cuando le ha ocurrido la muerte. Al joven se le había alojado en la espalda, durante una sesión fotográfica en la Alhambra, el espíritu de un niño árabe que vivió allí en la Edad Media. Dicen que mi hijo, desde chico, tenía metido un espíritu en el cuerpo de una foto que se había sacado en la Alhambra. Para extraérselo al camarero granadino, le partieron el cuello. Aunque su presunta ejecutora o ejecutores trataron de disfrazarlo de accidente. La mujer que convivía con él dice que pudo ser un accidente, pero se ha demostrado que no pudo ser un accidente cuando a él lo encontraron en el cuarto baño, ¿sabes? Contra la bañera, y se han dado cuenta que el cuerpo fue arrastrado y puesto ahí. O sea, simulando como si se hubiera accidentado, se hubiera rebalado y se hubiera caído. O sea que no puede ser nunca un accidente. Otro plenilunio sangriento se posó esa noche de noviembre en el Albaicín. También estaba la luna llena presidiendo la noche granadina el 31 de enero de 1990. Esa noche, Encarnación Guardia Moreno, de 36 años de edad, separada y madre de 2 hijas, fue envenenada, empalada y destrozada a golpes en esta casa de la calle Alta de San Luis, en el Albaicín granadino. No quisieron ayudarme. Mi hermanica la metieron. ¿Y después la cruz? Mi hermanica la metió el Pepe y el chico que bajaron. Le ahí una manta que no nos la quisieron dar, la tuvimos que quitar de la cama. La metieron y yo me tenía que venir lloviendo que estaba cayendo el agua. Y entonces me volví para ese día criminales, la habéis matado. Y me tenían las cruces hechas así, todas sentadas ahí en la mesa. Así como, y a mi novio de mi niña, a todo el mundo hicieron las cruces como Satanás. Ella, la tribona, pandilla. Para algunos familiares, Encarnación Guardia había sido poseída por un demonio durante su estancia en Francia. Su tía María Alonso Vaca estaba convencida que un hijo suyo fallecido por leucemia había sido también víctima del demonio que había poseído a su sobrina. Yo ahora estoy muy mala, porque yo estoy muy mala y yo no puedo ahora mismo decir nada. ¿Sabe usted? Porque ahora ha sido un trago muy grande lo que hemos llevado. Vi con la muerta porque era mi sobrina. Sí, y vi con mis 2 niñas que me han metido ahí en la cárcel. ¿Sabe usted? Y ya está. ¿Y usted no sabía nada de esto? ¿Cómo puede pasar una cosa tan rara? Nosotros estábamos atontados ahí, que mi niña hablaba por su abuela, porque decía que se la había metido su abuela. Mañana viene usted, que la da para mañana matar. Mi otra niña, déjame. No, venga, María. Mi otra niña también me decía que tenía a su abuela metida en el cuerpo. A mí me daba unos masajes. ¡Te va a dar otra vez el ataque! En la cabeza me daba unos masajes en la cabeza y me quedaba dormida. Yo sé que le dan ataque esta mañana. Yo no sabía lo que estaban haciendo aquí, ¿sabe usted? Usted viene cuando usted entra. Yo no lo sabía. María Alonso, que es la responsable de todo el crimen, porque eso viene desde cuando se murió un hijo suyo, que era una buena persona, un chiquillo que murió de cáncer, de leucemia, murió, y de entonces trae que esa señora le salió de espíritu en la cama, y es la que ha tenido todo ese envolvimiento hasta que han buscado a este criminal que ha sido el que le ha lavado el cerebro. Exacto. Ella ha sido la responsable de todo el crimen que hay aquí, que es la madre la responsable, que lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Y los sobrinos que tengo son todos muy buenos. Como ella, yo la he tratado aquí con mis hijas, lo mejor que ha sido lo posible, pero yo aquí lo más, porque no le he visto ningún síntoma de ninguna clase. Y que la mañana que mi nieta salió de aquí, llegó a la puerta, estaba yo acostado, y comenzó a porracear, me levanté yo, y entonces, ¿qué quiere? Y me dijo que entonces que era un espíritu, que venía que era el espíritu de mi madre. Digo, venga, que te pego 2 guantes a la cara. Para expulsar al maléfico, Encarnación, acompañada de sus primas, Enriqueta e Isabel Guardia Alonso, acudieron a un ritual de exorcismo que fue celebrado por Mariano Vallejo, un vidente conocido como el pastelero. Una noche pues, como de cualquiera, estaban todos los días, casi todas las noches ahí hablando. ¿Quién iba a pensar que iba a pasar ni iba Pero Paco, no me digas que si la tuvieron ahí 23 horas haciéndole todas esas barbaridades no visteis nada a nadie.
No la quería Dice pagar. el novio que estaba metido en una ducha con las dos hermanas, con Enriqueta Alonso Guardia y Isabel Alonso Guardia en pelota bañándola y no la querían salir. Que decía después mía que le iban a hacer lo mismo que a su tía. Sí, porque decía que tenía el Satanás. Que estaba en pelota, la estaban duchando con agua fría. Que mi hermana le había metido el Satanás. Ella Porque decían ellas que mi hija tenía el Satanás también metido en el cuerpo. Iban a hacer ese sacrificio con mi hija también. Mi madre nunca ha dicho nada ni del diablo ni nada malo, solo de Dios y de la Virgen. Encarnación y sus primas accedieron a esta casa, el número 39 de Alta de San Luis, el 30 de enero de 1990. 24 horas más tarde, Encarnación fue encontrada gritando llena de dolor y sangrando por sus partes bajas. Su hermana Carmen la llevó al Hospital Ruiz de Alda y la ingresó en coma profundo, que resultó irreversible. Estos acontecimientos excitan mucho la imaginación y se pueden desfigurar fácilmente. Por otra parte, la Iglesia Católica es bastante reticente y prudente a la hora de aceptar verdadera intervención del demonio. Más bien lo que hay con frecuencia son casos de fuerte ignorancia que favorece la superstición. Otras veces son enfermedades psíquicas de distintos tipos. Puede haber, por ejemplo, en el acontecimiento que hubo en Granada, situaciones de masoquismo, de sadomasoquismo, y a veces cuando son cosas continuadas o localizadas, estos asuntos pueden ser como tapaderas de otros fenómenos de distinta índole. En el ritual exorcista que llevó a cabo Mariano Vallejo, se mezclaron varias prácticas. Al igual que en Almansa, a Encarnación Guardia se le intentó sacar a Satanás por la vagina. Para ello, el celebrante se ayudó de un palo o algo similar que le provocó grandes desgarros. Al no conseguir extraerlo, se la apaleó para que a fuerza de golpes el demonio abandonara el cuerpo de la infortunada Encarnación. Pero en realidad, lo que causó la muerte de la mujer fueron las pócimas que le hicieron ingerir durante el ritual y que resultaron ser un veneno letal para la víctima. Nosotros pensamos que la causa del fallecimiento fue los problemas metabólicos secundarios a una intoxicación por sodio. En lo que hemos revisado estos días, no hay ningún caso descrito de sobrevivencia cuando hay cifras de sodio por encima de 202 miliequivalentes en sangre. Y la paciente cuando llegó a nuestro servicio tenía 244. O sea que eso por sí solo puede explicar la mala evolución cerebral que tuvo la enferma y el fallecimiento. En marzo de 1992, Mariano Vallejo, más conocido como el pastelero del Albaicín, fue condenado junto a las hermanas Isabel y Enriqueta Guardia a 5 años de prisión por un delito de lesiones y de imprudencia temeraria. Así se liquidaba el crimen satánico del Albaicín. Son capaces de matar y capaces de hacerle daño a cualquier otra persona. ¿Por qué estas personas que se dedican al asunto de la brujería y a vivir esto, pues no le importa? Una persona va que a lo mejor necesita del cirujano y le dice que no tiene nada, que lo que tiene es que le han echado hechizos, que le están haciendo oraciones, lo confunde de tal forma y lo primero que le dicen que es o es una vecina o es un familiar, pero que no le pueden decir quién es porque si no, no se cura, que tienen que tratar de curarse. Y cuando esto pasa, se van convencidas de que efectivamente le están haciendo daño y así lo tienen entretenido meses, años. Los exorcismos demoníacos no pueden ser realizados por cualquier vidente que se sienta con poderes para ello. Estas personas suelen tener sensaciones de olores también. Entonces, claro, hay que procurarse una estola de sacerdote, unos evangelios antiguos, un Nuevo Testamento y también, pues, ¿cómo te voy a decir? Saber las palabras rituales, que las hay, están en el breviario romano. Vamos, yo nunca he quitado a nadie que se considerara poseso, pero alguna persona, por supuesto no hay ninguna cuestión económica por medio, pero sí, la gente se ha encontrado bien. Al demonio para gobernarlo hay que hablarle en latín además, porque si tú dices las palabras en castellano no tiene tanta fuerza. De hecho, en todas las cuestiones de conversaciones con el diablo, pues, ¿cómo te voy a decir? Siempre sus contestaciones han sido en latín.
Hasta aquí la primera parte de dossier. En la segunda parte vamos a tener otros crímenes parecidos. Sobre todo, dos crímenes que se dieron en la provincia de Huelva, una provincia en la que se han repetido este tipo de ritos satánicos y que tenían alarmada a toda la población. Todo eso será dentro de unos instantes después de la publicidad. La cruz del monumento al cuarto centenario del descubrimiento de la Rábida orienta a los seguidores del demonio en la provincia de Huelva. En este apartamento de Mazagón sufrió una brutal tortura que le produjo la muerte Rosa de Lima Sanz. Era una joven madrileña de 31 años que fue abandonada en servicio de urgencias del Hospital Sevillano Virgen de la Macarena el 29 de agosto de 1988. El parte médico decía que presentaba numerosas quemaduras producidas por cigarrillos, cortes, gran hematoma en el glúteo izquierdo, alopecia e hipertrofia de los cartílagos auriculares. La recogieron en coma y falleció el día 4 de diciembre de 1988. Yo llegué a ver un día de los que estaba dentro a la hermana de la Ana, que llevaba un ojo muy abultado, de un puñetazo, de un golpe o algo. Y entonces comentamos, pues mira, esta también va a morar. Pues ahí se ve que son de esas a lo mejor de esas personas que se les gustan pegarse, o serán de las mordiduras de perro, porque ahí están todos liados. Y todo eso se comentaba en el vecindado, un año, otro año y otro año. Y ya últimamente, en agosto, pues yo vi, estando sentada allí en el velador, como a 3 metros escasos del coche que ellos tenían aparcado en la puerta del piso donde ellos vivían, yo vi bajar a una persona liada en una sábana, entre 3. Uno se quedó en el portal y los 2 lo condujeron al coche. Los habitantes de este apartamento de Mazagón eran un grupo satánico compuesto por 7 personas capitaneados por Ana Camacho, a la que consideraban la guía espiritual del grupo. Para mí ellas eran la vida en aquel momento, porque te atraía tanto, era ella, ¿no? Era Ana, te atraía tanto su pena, ¿no? Que parecía una persona con mucha pena, que mucho dolor, yo qué sé, tú decías, uy, coño, ¿cómo no hago yo con esta persona, ¿no? Con lo mala que está, con lo hecho que está, ¿no? Ana Camacho Carrasco tenía entonces 44 años. Anteriormente había captado a sus adeptos en unos cursos de la organización Silva Mind de Control Mental, que fue impartido por una mujer uruguaya llamada Marta Lepore. A este curso acudieron todos los integrantes de la secta de Mazagón en busca de una líder espiritual que al final resultó ser Ana Camacho. A mí me llegaron comentarios de diferentes cursos, concretamente de uno de Cádiz, otro de Sevilla, si no recuerdo mal, en el que ella, en momentos dados del curso, pues parecía como hasta que tenía apariciones. Concretamente en un curso de Cádiz, paró el curso y tuvo una aparición. Una aparición que, por supuesto, no veía a nadie nada más que ella. Durante un tiempo, todos los componentes del grupo vivieron en la calle de San Emilio de Madrid. Por los achaques y la salud de su líder, decidieron marcharse a Mazagón, en Huelva. Para evitar que el grupo se disgregue, se trata de cortar todos los lazos familiares, todos los lazos sociales, laborales, de forma que se produzcan 2 mundos. El mundo de la secta, donde estaría, que es otra característica que se da aquí, que es donde está el bien dentro de la secta, y fuera de la secta está el mal. Durante 4 años, la secta vivió en Mazagón, donde intentaron hacer proselitismo. Ellas me habían prometido a mí que me iban a comprar un vespino, porque yo en aquella época tenía muchísimas ganas de un vespino, ¿no? Y mis padres pues no me lo podían comprar. Y ellas me habían dicho a mí que algún día me comprarían un vespino. Y me decían que me iban a dar una carrera, ¿no? Que me iban a hacer estudiar, que me iban a llevar a Madrid. Vamos, que me iban a hacer una señorita, ¿no? Como decían ellas. Te queremos hacer una señorita. La fatal atracción de Ana, que había sometido a gentes con estudios universitarios, también sedujo a otras personas del pueblo. Ellas creían en los espíritus. Ellas decían que cuando moríamos no teníamos... O sea, que no moríamos, ¿no? Que nos reencarnábamos. Que teníamos otra vida. Ellas me decían a mí, ¿tú nunca has vivido algo que tú has dicho? Uy, pues esto lo he vivido yo antes, ¿no? Y eso, pues sí es verdad, ¿no? Que te pasa a veces. Y decía ella que eso era porque tú habías vivido ya una vida. Además, a mí me dijo una vez que yo en mi anterior vida había sido la hija de un indio, de un rey indio. Los 7 componentes de la secta vivían en esta casa.
Todos estaban pendientes del bienestar de la líder y aceptaban los castigos que Ana Camacho, bajo las órdenes de los espíritus, bien el Gran Águila, el Espíritu Santiago o el Espíritu Juan, decidía ponerles. Describió situaciones tan terroríficas como la de tenerse que tragar los propios pelos que se le arrancaban, tener que limpiar el suelo con su propia lengua de las heridas que se le habían infringido con anterioridad y de tenerse que beber los orines de los perros. A sus dotes naturales de guía espiritual, Ana Camacho añadía virtudes de vidente que le hacían mostrarse como un ser excepcional ante sus seguidores. Una vez se me queda mirando, ¿no? Y me dice, tienes un aura muy negra, ¿no? El aura, dice ella que ella veía el aura en la gente, ¿no? Y me dijo que tenía una aura muy negra. Estaba rodeada de malos espíritus, ¿no? Entonces cogieron, me llenaron la bañera de agua calentita, echaron colonias, ¿no? De muchas clases de colonias, de baño, pero muchas clases de colonias. Y pétalos de rosa, ¿no? Y entonces pues me metieron allí. Me dijeron que me pusiera de pie. Al ponerme de pie, pues ella me pasaba las manos, ¿no? Se las enjuagaba así en el agua y hacía así, ¿no? Y otra vez y así, unas pocas de veces. Y ya está, y ese era el baño de espíritu. Rosa estaba casada con José Manuel Sánchez Palancar y desde 1984 le había prohibido tener relaciones sexuales con ella. Solo sus adeptos debían hacer lo que el capricho, a veces sádico y malvado de Ana, ordenaba a través del espíritu de turno. El que recibía los golpes no lo interpretaba como diciendo hay que ver las malas ideas del que me está pegando, lo deleznable que es. No era eso, no era esa la interpretación, sino cuánto tiene que estar sufriendo esta persona que me pega, cuánto tiene que estar sufriendo, porque se ve obligado a hacerlo para que yo pueda purgar esos pecados, para que yo pueda, digamos, hacer la penitencia que me corresponde por no haberme comportado adecuadamente, o bien de obra o bien de pensamiento. Rosa, en un momento de lucidez y harta de torturas, decidió marcharse a Madrid. Desde allí se fue a Huelva y cuando iba a subir al tren fue recogida por Ana. A partir de entonces, Ana Camacho mandó poner un candado en la puerta y que Rosa fuera encadenada a la litera donde dormía. Le dijo al grupo que Rosa estaba endemoniada y que difícilmente podría salvar su alma. Arreciaron las torturas hasta que la brutal paliza hizo entrar a Rosa en coma. A pesar del tiempo transcurrido, muchos de ellos se veían afectados, profundamente afectados, y posiblemente nunca llegarán a superar todo el sufrimiento que durante el tiempo que duraron o que permanecieron juntos y con posterioridad al juicio, yo creo que van a seguir víctimas, y esta palabra precisamente la resalto, víctima de la situación que vivieron durante pues aproximadamente 10 años de su vida. El día 23 de noviembre de 1992, la Audiencia Provincial de Huelva sentenciaba a 26 años de cárcel a Ana Camacho, a 7 a José Manuel Sánchez, esposo de la víctima, a 2 años a Asunción Muñoz, Concepción González y Emilia Gallego, a 1 año a María Luisa Camacho, hermana de Ana, y 2 meses de arresto a Fernando Asanza. A 5 de los acusados se les aplicó la atenuante de obediencia debida. Si en noviembre de 1992 la justicia saldaba el crimen de Mazagón, en abril de 1991 saltaba la alarma social en Huelva. La multitud quiso linchar a José Franco de la Cruz, un joven de 28 años que fue acusado del asesinato de Ana María Jerez Cano. Todo el mundo. Yo no fui porque tengo una niña chica. ¿Y usted qué pensaba de la gente allí ese día? De la gente muy bien, que lo hubiesen linchado. Que lo hubiesen linchado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un asesino. Eso es un crimen, eso no es derecho.
Lo que han hecho, eso ni de eso. Eso para cogerlo y colgarlo ahí y comérselo a bocado. La realidad es que había niños gritando y niños gritando la muerte de otra persona, ¿no? Eso fue realmente lo que me dolió. Que los aparten de sus quehaceres normales de los niños, de sus juegos, de su normalidad en casa para llevárselo a una cosa como esa y además que gritaran niños la muerte de otra persona. Para mí ha sido eso lo más grave. Los hechos habían ocurrido 69 días antes, cuando desapareció Ana María, de 9 años de edad, y que era amiga de Raquel, sobrina de José Franco de la Cruz, al que en Huelva se conoce como Pepe el Boca. Que si tienen pruebas, porque las presenten. Lo que no se puede hacer es coger a una persona, como ya le he dicho antes, y cogerla y quererle embrocar una cosa que a lo mejor no lo sea. A lo mejor, ¿eh? No es correcto querer decir ni que sea ni que no sea, sino que no se esclarece aquí las cosas bien, ¿eh? Y la satisfacción para su padre es que se esclarezca, gane o pierda, si, el que sea judío que lo quede. Si la ha hecho, que lo pague. Ahora, si no la ha hecho... En enero de 1993, José Franco de la Cruz fue condenado por la audiencia onubense a 44 años de prisión por el asesinato y violación de Ana María Jerez Cano. Así se saldaba un espantoso crimen que tuvo aterrorizada a Huelva durante 2 largos meses. Este tío sin compasión ni nada, cortarle la cabeza, lo que ha hecho con la criatura esta igual. Yo no digo que haya que matarlo, ahora, si es él, hacerle lo mismo, a trocito, pero si es él, que se la sigue como a quitarlo, ahora, si no es... Eso es una brutalidad, eso no se debe de hacer. ¿Y por qué reacciona la gente así? No tengo ni idea. Será por la venganza, por querer vengarse, pero eso no es una cosa, una persona que no está clara que es, que no es. Usted supóngase que lo hubieran linchado, lo hubieran matado y que a los 2 días hubiera salido otro como asesino. ¿Qué hubiera pasado con esa persona? Ana María Jerez Cano fue encontrada en la marisma del Tinto. Tenía la cabeza separada del cuerpo por un corte limpio. El pelo se lo habían cortado y colocado sobre el pecho. La cabeza estaba orientada a la rábida y parecía contemplar el círculo en que estaba el cuerpo. Le habían vaciado el ano y la vagina e introducido un atado de hierbas compuestas de 39 especies distintas y algunas procedentes de Sudamérica. Nada de esto se tuvo en cuenta en el juicio contra José Franco de la Cruz. La policía estuvo en casa y me dijeron que quería hablar conmigo, que a lo mejor quería confesarme algo. Entonces, pues, fui allí a ver qué era lo que quería y me dijo que me metí en la habitación, que yo mismo me presté a ese juego de ellos, de cuestionarlo más, yo, su propio hermano, para que... Le dije, Pepe, mira, estas fueron las palabras que le dije, digo, Pepe, mira, por la infancia nuestra y por... Tú y yo somos hermanos, yo te voy a perdonar siempre, o sea que ya yo iba acusándolo en cierta manera también. Y él se me echó allí a llorar y a decirte que él no... Que él como iba a firmar una cosa que no había hecho, que me llamaba para que lo ayudara, no para hundirlo más todavía. Psicológicamente eso es para un hermano que otro le tenga que decir eso. A primeros de junio de 1995 saltaba la noticia como una bomba en Huelva. La Sala Segunda del Tribunal Supremo admitía una prueba para la revisión de la sentencia de José Franco de la Cruz. La prueba en cuestión era la confesión que José Barrera Barrio, un curandero considerado brujo, hizo al vidente Emilio Martín. El 16 de febrero de 1991, a las 16:30 aproximadamente, pasé por la calle Isla Cristina. Al final, cogí a la izquierda en la calle Cataluña. En la acera de la calle, junto al kiosco de churros, recogí a la niña Ana María Jerez Cano, saliendo de Huelva por tráfico pesado. ¿Te la entregaron o la cogiste por la fuerza? A esto me contestó: la tenía que coger para ofrecerla a Satán, que me protege de todo. No me has contestado. ¿La niña murió ese día? No. Murió en la madrugada del martes 26 al miércoles 27 de febrero a las 3 horas. Pero la niña no sufrió los días que estuvo oculta. La noche que murió estuvo contenta y lo último que comió fue un pudín de pasas. El cadáver estuvo guardado, bien conservado, esperando la próxima luna. Para celebrarlo, en la orilla, en una ofrenda a Satán,
por el culo le metí en la ceremonia hierbas impregnadas en una pocinga de sangre de un gato negro. La cabeza de la niña estaba fuera del cuerpo. Para pincharla en un palo que presenciara el sacrificio de su cuerpo, impregnado en una sustancia con la luz de la luna y la extinción de su cuerpo en honor a Satán. Trasladamos el cadáver a las marismas la madrugada del jueves santo día 28 al viernes santo día 29 de marzo, siendo abandonado sin poder consumar la ofrenda a Satán y quemar el cadáver por ser observado por alguien. El que suscribe pregunta: ¿en qué llevaron el cadáver? En una barca desde la altura de la Rábida. Esta confesión fue hecha al parecer por José Barrera cuando estaba atacado de hidropesía y creía que había sido condenado por el diablo por no finalizar la ofrenda prometida. Y yo voy a andar penando toda mi vida. Yo estoy muy arrepentido. Yo estaba haciendo cosas con el diablo para adquirir poder, pero todo es en vano. Ya veo que me marcho. Al parecer, el ritual de las marismas del Tinto estaba auspiciado por la secta de los adoradores del halo de Belcebú, seguidores satánicos que tienen su origen en el siglo XVII. En un ritual como el que se vio frustrado, debían participar como mínimo 7 personas. Esta confesión está pendiente de ser revisada en el Supremo. De ser cierta, otra vez Huelva se habrá visto implicada en un crimen satánico. Ellos creen que le dice o que le hablan de que tienen que sacrificar una criatura, pues sacrifican una criatura y lo hacen con toda la facilidad del mundo. Hasta tal extremo que después llega el momento que cuando se ven cogidos o se ven ya demasiado oscuros y le cogen, pues a ellos no les importa de declarar que lo han hecho porque se lo han mandado, porque se lo han ordenado, porque se le han dicho. O sea que ellos están dispuestos a todo y además que cuesta muchísimo trabajo de convencerles, de llevarles a la realidad de que son mentes enfermas. Si dejamos a un lado el crimen de Ana María Jerez, se observa que los otros 4 crímenes que hemos revisado, el de Almansa, los 2 del Albaicín y el de Mazagón, son el resultado de unas fracasadas prácticas exorcistas. Yo lo que he visto en esos rituales que es gente que le atrae el mal. El mal, el verdadero demonio lo llevamos nosotros dentro, igual que tenemos una parte buena y otra mala. Y entonces mucha gente no informada oye por aquí, por allá, y hace un ritual burdo. ¿Existe la influencia de Satanás? ¿Son tan fuertes sus poderes como para llevar a los hombres al asesinato? Las influencias externas, los lugares en que se habitan o los ciclos de la luna pueden, en cualquier momento, desatar la tragedia. Hasta aquí nuestro dossier de esta noche. Les hemos hablado hoy de crímenes satánicos, ya lo han visto, crímenes cometidos por una o varias personas apoyándose en otras y que dicen algunos de ellos estar poseídos por Satán. No sabemos hasta qué punto están o no están poseídas estas personas y tampoco sabemos, y para la justicia es muy difícil determinar quién es el responsable y cuál es sobre todo su grado de equilibrio emocional en el momento de cometer estos crímenes. Nosotros hasta ahí hemos llegado con nuestra investigación sobre los crímenes satánicos, los últimos, cometidos en España en los últimos tiempos. Hasta nuestro próximo dossier, me despido de ustedes deseándoles muy buenas noches.